Star Trek, de Conan el Destructor, de 2010, de Howard, el pato, del Código Da Vinci, de Los Intocables, de Dick Tracy, de Cyrano de Bergerac, sobre todo de Cyrano de Bergerac, que está considerado, luego hablaremos de él, la cumbre del doblaje en España, del Silencio de los Corderos, de Drácula o de Hellboy, por ejemplo, para situarnos en cine de ciencia ficción. Y ya que Camilo ha sido, pues es actor, pero también director y ajustador, yo creo que aquí mejor que él para contarnos de primera mano cómo es ese proceso, resumidito, pero cómo es el proceso de doblaje de una película, para iniciar la charla. Gracias. Primero quiero dar las gracias a todos vosotros por venir aquí. No pensaba que una voz o unas voces llenasen un auditorio como este, lo cual es muy de agradecer. Y me dijeron, no, es que tenéis muchos fans. O sea, ¿dónde están? No los veo. Y al final sé que sí, que hay muchos, no solo aquí en Valencia, sino en toda España, ¿no? Por el internet se interesan mucho por nuestras voces y tal y cual. Lo que no saben es cómo somos. Entonces, claro, nos han visto muchas veces poniendo la voz a otros actores, algunos de ellos muy guapos, otros muy feos, otros muy malos actores, otros muy buenos. Y resulta que una voz ha servido, por eso te decía, ha servido para hacer muchas cosas, sobre todo si tienes un bagaje como yo, que llevo muchos años en este oficio, y que además, aparte de ser actor y de grabar películas, yo he dedicado mucho tiempo a ajustar diálogos y a dirigir a los actores y a hacer los castings para que la película saliese lo mejor posible cuando nos la entregan. Y es muy fácil, la cosa es sencilla en principio, aunque luego es complicado. Nos llega la película, supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis, nos llega en inglés, o en francés, o en alemán, casi todo en inglés o americano, y nos la traduce el traductor, alguien que sabe traducir, y nos deja las frases de la película, o sea, los diálogos de la película, y el adaptador, ajustador, lo que hace es ajustar esos diálogos a la boca de los personajes. Es decir, siempre buscando que las labiales se parezcan, las labiales son la M y la B, pero también hay las fricativas, que son las Fs, que son casi labiales, y hay que buscarlas. No siempre las encuentras, pero muchas veces cuando las encuentras se produce un milagro extraordinario. Que dices, bueno, parece que está hablando en castellano, en realidad que el señor está hablando en otro idioma, pero el adaptador, ajustador, se ha vuelto loco, con el coco le ha dado muchas vueltas, ha dicho esta frase tiene que ser así, porque dice exactamente lo que dice el original, pero además está adaptada a nuestro idioma de una forma fresca y clara, diciendo exactamente lo que dice, pero con los movimientos de los labios perfectos. Ese es el trabajo del ajustador, que parece fácil, pero es muy difícil, sobre todo si eres un ajustador concienzudo, que busca el más allá de los diálogos, que busca que todo esté fresco, que el diálogo sea buen castellano, buen catalán, buen francés, el idioma que trabajes, y que luego aquello sea verosímil, sobre todo la verosimilitud. Una de las cosas importantes del doblaje, yo creo que la verosimilitud es lo que da que tú veas una película y te la creas, te puedas creer que aquel señor que está doblando a otro es el mismo actor con otro idioma. Y cuando eso ocurre, procuramos que ocurra muchas veces, aunque a veces no, pero procuramos que así sea, entonces cuando el espectador recibe la interpretación del primer actor, del actor que está en la pantalla, con una voz diferente a la suya, con una forma de hacer diferente a la suya, pero que se asamblan en una simbiosis perfecta y te la tragas. Cuando te estás tragando una película así, es cuando está doblada. Y es justamente cuando, como ha dicho aquí un compañero en las voces en imágenes, la gente sale del cine diciendo, pues qué bien, me ha gustado la película, está bien doblada. Cuando dicen, no me acaba de gustar esta película, ¿por qué será? Es que a lo mejor está muy mal doblada. Y a veces pasa, o sea, yo no voy ahora a sacar una espada a favor del doblaje, sino a favor del buen doblaje, del que hemos intentado hacer unos cuantos. Entonces, como director, ocurre lo mismo. Una vez que está ajustada la película, entras en una sala de proyección oscura, donde solo ves una pantalla, donde tienes un micrófono delante, donde tienes un atril y un guión, y entonces vas poquito a poco doblando la película.
haces un casting lo suficientemente bueno para que aquella película, los personajes que tú has elegido como actores de doblaje puedan servir perfectamente al actor original, y ya está. Una vez que está hecho eso, la empiezas a trabajar y la trabajas buscando siempre los mejores tonos, buscando siempre la mejor interpretación para que aquello resulte agradable y bonito una vez vista en la sala, o en la televisión o donde sea. Ese es el único misterio que tiene. Y es un misterio que parece fácil, pero que a veces no lo es, porque ahí se requiere un oficio. Y ese oficio es un oficio que se ha de aprender. Y ese oficio se aprende poquito a poco. Y ese oficio no se aprende enseguida, porque mucha gente que piensa esto del doblaje es una cosa muy fácil, pero resulta que no. Que por lo que os cuento, hay unos intríngulis muy importantes detrás y delante y en medio, y haciéndolo y en la sala y trabajándolo, que es un trabajo ímprobo, difícil, pero muy bonito al final cuando realmente ha quedado. ¿Y qué pasa luego? Pues los señores que hacemos doblaje no somos conocidos por la calle, me parece de maravilla, porque hemos hecho un gran trabajo. Os explicaré una pequeña anécdota para que cuando me toque hablar ya hablaremos más, pero una vez vinieron de la BBC, de la televisión inglesa, y era un programa sobre oficios y profesiones raras. Y me dijeron, usted tiene una profesión muy rara. Rara, sí, no sé. Es que usted, usted pone la voz a unos actores que ya han existido. Pero claro, en Inglaterra esto no se hace, evidentemente tampoco doblan del inglés al italiano, tampoco, ahí no existe el doblaje. Entonces era tan raro para ellos que quería que yo les explicase cómo iba. Les explicaba un poco, expliqué lo que os he explicado a vosotros, y realmente se alucinaban. Porque yo, por ejemplo, en un año, recuerdo un año, que doblé a Nick Nolte, doblé a Harrison Ford, doblé a Anthony Hopkins. En el mismo año habían hecho 6 o 7 interpretaciones maravillosas. Y los 6 estaban para el Oscar. Entonces, el tío estaba alucinado. Digo, usted ha doblado a todos estos. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, es un misterio, realmente un misterio extraño, porque claro, cada uno tiene su voz, pero yo le he puesto a cada uno una parte de mi voz para que sea lo suficientemente creíble y verosímil para que aquello funcione. Entonces ahí ya se perdían un poco, pero también quería, pues, librarme de que me dijesen que era un tío raro. No era un tío raro, es un señor que dobla películas y ya está. Entonces, eso es una pequeña historia para que nos metamos todos en el detalle. O sea, lo que es el ajuste, lo que es la dirección, lo que es el crear un casting, es importantísimo para que luego funcione la película. Y luego, sobre todo, saber muy bien lo que es la sintaxis, saber muy bien lo que está en una frase bien dicha en nuestro idioma, en castellano, para que todo funcione bien y los matices que hay que dar en cada una de las frases que se dicen. Eso sería, en pocas palabras, todo lo que es el entramado del principio del montaje. Luego ya hablaremos de más cosas, pero en principio es eso. Luis, me gustaría saber, tú empezaste a principios de los 70. Sí, creo que sí. No, te presto de uno. Toma, ¿quieres este? Bueno. Este es de la radio. Es que no lo he hecho. espera. No, me gustaría saber qué diferencia hay entre cómo se doblaba antes y cómo se dobla ahora. Antes estabais todos juntos, ahora ya no. ¿Cómo era el proceso entre antes y ahora? Bueno, la verdad es que antes los doblajes se hacían un poco en comunidad, ¿no? O sea, todos los actores estaban alrededor del micrófono y bueno, cada uno teníamos nuestra parte en la película, entonces bueno, nos íbamos turnando en el micrófono y tal, era más colectivo. Y ahora, sin embargo, luego por cuestión de la técnica y por las técnicas que modifican las cosas y las formas de trabajo y tal, entonces ya ahora se hace un poco individualmente, se hace por bandas, son bandas aparte en las películas, entonces cada actor hace su papel, digamos, aisladamente, no
respondiendo a los demás actores, sino asumiendo él solo la facultad de su papel. Entonces, claro, eso por una parte era más bonito, digamos, cuando estábamos todos, ¿no? Estábamos todos alrededor de un micrófono, con una trila allí que ponía el papel de cada uno de ellos, y entonces estábamos todos allí. Entonces, en cada take, o sea, que un take, para los que no sepáis, es una toma, es un trozo de película que se pasa allí en la pantalla para que la gente vea la imagen, oiga el original, se lo aprenda en castellano o en el idioma que sea, y entonces luego se hace silencio, se produce la grabación y la gente pues habla allí y dice su papel. Entonces, claro, antes realmente era más, digamos, más bonito, porque estábamos todos juntos y éramos un grupo de personas que nos hablábamos y nos contestábamos unos a otros. Luego ya vino la parte del vídeo, que cuando yo estaba acostumbrado a doblar, cuando empecé a doblar películas, en una pantalla como esta, y bueno, las salas no eran tan grandes, pero eran muy grandes. Y entonces, claro, yo pues estaba acostumbrado a eso. Y un día llegué a un estudio y me encontré con un televisor y que yo tenía que hacer el trabajo, el doblaje, pero en un televisor. Y yo dije, pero vamos a doblar en un televisor, en un monitor ¿Cómo voy a doblar en un televisor yo, en una cosa que estoy acostumbrado a ver la pantalla aquí y tal? Y me dijeron, sí, pues ese es el futuro, hijo mío. Y ese fue el futuro. Entonces, claro, luego ya la técnica ya llega más, y entonces lo que pasa es que se graba cada uno en una banda, ¿no? Entonces tú vas, haces un papel que tienes que hacer, por ejemplo, de House o de quien sea, ¿no? Y entonces, pues tú vas allí, te ponen tu papel, te ponen todo el momento ese de la película, te lo ponen entero, o sea, te ponen cómo hablan los demás, qué dicen, qué no dicen, y tú ensayas tu personaje. Entonces luego, cuando una vez que te lo sabes ya, dices, bueno, ya, pues lo voy a hacer. Entonces ya se quita el sonido, entonces tú doblas únicamente a tu personaje, los demás mudos. Entonces tú doblas aquello y a veces el otro actor o la otra actriz ha doblado ya a su personaje y tú oyes cómo te contesta y todo a lo que dices. Y a veces pues no, porque hay que hacer el papel, tiene que venir otro día y entonces pues tiene que hacerlo. Todo eso requiere una técnica que muchas veces me ha dicho la gente, oye, eso no es muy antipático porque es muy incómodo y tal y cual. Y yo la verdad es que para mí es muy cómodo, porque yo llego, hago mi papel y bueno, y ¿sabes qué pasa? Que sabes cómo va a reaccionar el otro personaje o cómo debe reaccionar, y si no reacciona, pues es cosa suya. Cuando nos podíamos tocar era más divertido. Sí, pero a veces. ¿Qué? Depende a quién tocar, sí. No, pero lo que pasa es que todos son técnicas que se aprenden, se van aprendiendo, te vas adaptando a ellas, y bueno, pues ahora se dobla en una pantalla maravillosa, pues una pantalla maravillosa. Que luego hay que doblar en un monitor, pues en un monitor. Que luego en banda aparte, pues en banda aparte. Lo que sí que es verdad es que es mucho más rápido y más cómodo, porque antes te estabas todo un día, toda una mañana, esperando que te llamaran para decirte, oye, ven a la sala a hacer tal y cual. Entonces, hasta que llegaba tu personaje, tenías que estar... Y ahora no, ahora tú llegas, te lo ponen todos seguidos, que tengo una hora de trabajo, tengo pam, 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 y me voy a mi casa. Y luego los demás que vengan llegan lo suyo. En ese sentido es más práctico. Y si le coges el tranquillo y tal, como se lo cogemos todos, yo creo, pues es más cómodo, y luego ellos todo es cuestión de que las mezclas
Luego, cuando llegan los técnicos a hacer las mezclan las voces, dicen que queda mejor y todo eso. O sea, todo es una cuestión de técnica que, bueno, hay que ir adaptándose a las técnicas modernas y hacerlo como sea más apropiado. Y ya está. En este año que estamos de aniversario de Regreso al Futuro, me gustaría que Jordi nos explicara un poquito cómo llega él a Regreso al Futuro y cuáles son sus vivencias en ese doblaje mítico. Buenas tardes a todos. Me alegro mucho de veros. Yo en realidad me alegro de ver a cualquiera porque hace 5 años volví a nacer. Sufrí un ictus y ahora estoy más recuperado. Como han dicho mis compañeros, me alegra mucho el interés que tenéis, si es de corazón y es de verdad, sobre nuestra profesión. Yo siempre he dicho que he pensado que es una profesión como otra cualquiera, no todas las profesiones, todos los oficios tienen su arte y sus secretos y su trayectoria, ¿no? Y este, pues por lo visto, pues tiene una curiosidad, un plus de curiosidad, ¿no? Un extra. Y bueno. Y no sé, ¿qué me has preguntado? Regreso al Futuro, me gustaría. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo empecé? ¿Cómo llegaste a Regreso al Futuro? ¿Cómo llegué a hacerla? Pues por casting. Me llamaron para hacer un casting y me escogieron. En aquel tiempo he de reconocer que me parecía bastante al personaje, y por edad y físicamente, y me lo llevé. Y gracias a esa película o a esa saga, pues me cambió un poco la vida. Yo había trabajado de niño mucho, pero luego tuve un parón porque los niños actores o niñas actores, bueno, los dos, sí, padecen el cambio de voz, y a veces cuando quieren reconducir su oficio, pues a veces no pueden o no llegan o se quedan por el camino. Y yo pude reconducirlo gracias a esta película. Así que me considero muy afortunado. Y bueno, también es una sola película, es una saga, ¿no? Sí, son 3 películas, pero no sé, yo considero que la primera es la más redondita, ¿no?, que las otras 2. ¿No? No sé qué opináis. ¿La 2? Bueno, para todos. Y bueno, no sé, yo pues he hecho otros trabajos que también me siento bastante orgulloso, ¿no? El nombre de la rosa, Los problemas crecen, la serie, Viven, Esencia de mujer, con este señor, con el maestro, y no sé, muchísimas. Supongo que sí, bueno, ya nos debéis conocer, ¿no?, por el internet y esto, ¿no? De hecho, Jordi comenzó uno de los primeros doblajes fue en 1972, con 5 años, yo creo, ¿no? Sí, yo comencé también con un casting. Yo hacía spots de publicidad, y mi madre me llevó a un casting para probar un niño en La Bruja Novata. Antaño los niños los doblaban mujeres, pero a veces pues se apostaban porque fueran niños, ¿no? Pero es más difícil, como decía Hitchcock, trabajar con niños y con animales, con perros, es muy jodido, ¿no? Y entonces los empresarios pues no querían. Pero a veces había directores valientes que se arriesgaban, y queda muy bonito, ¿no?, cuando es un niño de verdad, ¿no? Aunque hay muchas mujeres que lo hacen fantásticamente bien también. Yo diré en favor de Jordi, de Jordi Pons. Perdona mi falta de expresividad, porque a veces me cuesta un poco.
voy a decir que en su favor que era un auténtico niño prodigio. Sin saber leer, cuando era un niño de 4 o 5 años, le decían, el texto se lo decía el director, has de decir esto, has de decir, hacía así, lo colocaba todo perfectamente. Había nacido para este oficio. Con 4 o 5 años y un día entré en una sala en Voz de España y me quedé flipando. Yo empezaba en este oficio, hacía papelitos muy pequeños, ambientes, ¿no? Y de repente dije, ¿pero qué es esto? Era este monstruo, con 4 años, doblando a un niño, no sé, La Bruja Novata, o una de esas películas maravillosas que todavía existe el doblaje y se pueden ver. Y era perfecto. Él dice que había señoras mayores que hacían de niño y lo hacían muy bien, pero claro, cuando de verdad oías a un niño de 5 años diciendo las frases como las decía él, era una maravilla, era algo fuera de serie. Y él, aparte luego, a pesar del problema de cambio de la voz, que es lógico, para mí ha sido uno de mis mejores actores favoritos, sin ninguna duda. Porque, yo siempre he confiado en él y creo que es un grandísimo actor y ojalá ahora volviera otra vez a trabajar. Me está pasando una época un poquito dura, pero ya veis que la voz le funciona, está en plena forma y yo creo que en poco tiempo volverá otra vez a hacer McFlys o lo que haga falta. Bueno, ya hemos hablado aquí arriba, pero también queremos que habléis vosotros. No sé si tenéis alguna pregunta para alguno de ellos. Aquella chica ha sido muy rápida. Muchas gracias por la intervención. Sí. ¿Sería posible que cada uno de ellos haga una línea o una frase que haya sido mítica para ellos o mítica para el público y expliquen cómo fue y por qué es importante para ellos? Se han quedado mudos y eso es difícil. ¿Has oído? Sí. Hombre, si me dijeras que de lo que el viento se llevó y yo fuera Rafael Luis Calvo, que lo hubiera doblado, te diría que vamos, una frase del final, ¿no? Lo que pasa es que a mí una frase así que se me ocurra especial... ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! Mira, yo te tengo que decir una cosa. Lo del lupus y lo de la sarcoidosis, no tengo ni puñetera idea de lo que es. Porque yo, os puedo contar una anécdota, no sé si contarla porque a lo mejor... Hombre... Bueno, sí. Tampoco es escandalosa, ¿no? Pero es que a mí, en la época de House y eso, me llamaban de muchas emisoras de radio, de todas partes, de Lampurdán, de aquí, de Madrid, de Barcelona, de muchos sitios, o sea, pero a montones, porque fue una especie de fiebre, ya lo sabéis, que alguno de vosotros, no sé si habías nacido. ¿No habías nacido? ¿Tú? Sí, habéis nacido, pero poco. Por ahí andabas. Pero claro, es que estos fueron 8 años de House, ¿no? Entonces, siempre la gente tenía mucha manía, y aún todavía hay algunos que todavía sigue igual, en que querían que, me llamaban para muchas cosas de publicidad, y de cosas, y de textos, y querían que fuera todavía lo que por lo menos me pedían siempre, que fuera muy borde. Querían que fuera muy borde. Claro, este hombre era un personaje ácido, maleducado, grosero. Era un hombre que tenía, un actor que tenía una cantidad de matices del personaje increíble, ¿no? Entonces, claro, a mí me pidieron que fuera. Y me llamaron de una emisora que era de Barcelona o de un sitio por ahí, y me dijeron que siempre hacían lo mismo. En un programa que trataba sobre medicina y todo eso, entonces
ellos estaban hablando de medicina, de cosas de cualquier tipo de afecciones, de enfermedades o tal. Y de repente, pues se ve que para darle un poquito de descargar un poquito la cosa, pues decía, bueno, vamos a conectar con ¿cómo se llamaba el sitio de...? Ya no me acuerdo cómo se llamaba, el hospital aquel que estaba allí. Y decían, bueno, pues vamos a hablar con el Dr. House porque lo tenemos aquí. Plainsboro, no sé qué Plainsboro era. Princeton, Plainsboro, exacto. Entonces, claro, entonces me llamaban y yo decía, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y tal. Y claro, hola, Dr. House, ¿qué tal está usted? Ah, pues muy bien, y tal, y cual, y eso. Y entonces la gente, pues claro, le chocaba mucho y luego, claro, luego decían, bueno, pues no, hay que tocar, que es el actor que le pone la voz y todo eso, y hacían la gracia. Y todo el mundo hacía la misma gracia y pensaban que estaban haciendo, vamos, la cosa más graciosa del mundo. Yo estaba un poco hasta el gorro ya de lo mismo, ¿no? Pero bueno. Pero lo digo porque un día, cuando un día me llamaron de esa emisora y conectaron conmigo, y cuando antes de conectar, y además les oía hablar en catalán, era en Cataluña, les oía hablar de cosas de tal, y entonces el técnico hablaba conmigo y me decía, dice, espera Luis, un momento, ¿qué tal? Oye, que Maite, la chica de producción que me había llamado, ha dicho que seas especialmente borde, pero muy borde, que seas, me lo ha dicho encarecidamente. Digo, pero bueno, ¿y qué le voy a decir? No voy a acordarme de su familia nada más que me eso, ¿no? Entonces, sí, y entonces nada, yo pues digo, bueno, pues ya veremos lo que hago, según lo que me... Y entonces, claro, me contesté, vamos a estar con el Dr. House y tal y cual. Y conectan conmigo, hola, ¿qué tal? Y entonces la primera de cambio, una chica, una de las que había allí, una chica dice, Dr. House, yo le quería preguntar una cosa, usted, ¿qué me podría decir de la sarcoidosis? Y yo creo que no tenía ni idea, porque no sabía nada, o sea, no, yo decía todas las cosas que decía y luego no me acordaba, ¿no? Entonces yo dije, esta tía me está hundiendo en la miseria, porque a ver qué digo yo ahora, porque no sabía explicar lo que era. Entonces pues tiré por la calle de en medio. Y entonces, claro, yo digo, pero verás. Digo, yo, si vosotros fuerais unas personas normales, que pudierais entender lo que yo os iba a decir, pero como sois imbéciles todos, sois idiotas, y no tenéis ni zorra idea de nada, ¿para qué os voy a explicar lo que es sarcoidosis y lo que es nada, si no vais a entender nada? Y entonces, oía al técnico que estaba, que claro, y es al técnico que está con los auriculares allí y eso, que decía, ¡qué fuerte! Sí. Y todo eso, ¿quién me la verdad? Tú, ahora di algo. Quid pro quo, Clarice. Tú me dices cosas, yo te digo cosas. ¿Han dejado de chillar los corderos? Vuela, mariposa, vuela. Doc, soy Marty. Llegó el DeLorean conmigo. Nos vemos en el futuro. Exacto. ¡Demonios! Hasta la vista, Doc. ¡Adiós! Bueno, pues lamentablemente tenemos que ir acabando. Mañana
Mañana por la mañana vamos a continuar con una segunda parte de esta charla. Yo creo que va a estar muy interesante porque vamos a hablar ya de doblajes en concreto, vamos a contar anécdotas y yo creo que nos vamos a poder explayar un poquito más de lo que lo hemos hecho hoy. Así que os veo a todos mañana por la mañana. Y gracias. Muchas gracias.